Bueno, antes de comenzar, queremos recordarles a los que nos vean por primera, segunda, tercera, a ver, no sé por cuántas veces ya nos van viendo, esperemos que varias veces, que estamos constituidos como, como Casa de Dios el Jordán, y que estamos en Cerrada del Sauce, número 154, fraccionamiento Rincón de la Florida, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el país de México, y estamos muy contentos porque sabemos que la palabra llega a los corazones que tienen la necesidad, que tienen el anhelo de aprender más del Señor, como lo estamos haciendo nosotras. Esto es un estudio de la Biblia. Vamos en Mateo 27. Vamos a comenzar. Hemos estado leyendo capítulo a capítulo. Ya tenemos un buen rato así, pero es necesario que hagamos lo que la palabra dice que tenemos que hacer, escudriñar las escrituras, y a la luz de la palabra lo que nuestro corazón anhela es ser transformados y llegar a la estatura del varón perfecto, porque sabemos que nuestro diseño es ese, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para gobernar aquí en la tierra, para ser elegidos y fieles, para ser transformados y llevar a cabo el propósito de Dios general y particular. Pues grosso modo eso es lo que podría comentarles. Cualquier otra duda, pueden mandarnos mensajes, pueden estar haciendo contacto con nosotros. Ya les vamos a pasar ahí los números telefónicos para que puedan establecer comunicación, y nosotros estamos muy felices de poder servirles para que la palabra corra y llegue hasta lo último de los confines de la tierra, que esa es la principal señal del regreso de nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos con todo nuestro corazón. Bueno, eso es como introducción únicamente para que nos conozcan, pero sabemos que lo más importante es la palabra y vamos a comenzar con ella, por lo cual le voy a pedir por favor a mi hermana. A ver, hermana, ¿quién quiere leer? También les gusta mucho leer. Acá es un grupo muy participativo. Hermana Irmita, ¿cómo está? No la saludé hace rato porque no la veía, entonces decía, ¿quién será? No será. Dios la bendiga. Adelante, hermana Irmita, de Mateo 27, por favor, del 1 al 10, si me acompaña. Del 1 al 10. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes, ¿esa es, hermana? Sí, esa es, hermana. Sí. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar
sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amén y amén. Gracias, hermana. Y así es, ¿verdad? Lo que podemos apreciar acá, podemos darnos cuenta de esas diferencias entre arrepentirse y solamente sentir remordimiento o carga en un momento dado por haber pecado. No sabemos el contexto, no sabemos que era un tiempo donde se estaba manifestando todo este fervor religioso, donde supuestamente los principales de las sinagogas estaban defendiendo, digamos, lo indefendible, ¿no? Estaban defendiendo a Dios, del mismo Dios, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta cómo ese ambiente o percibir o asimilar en nuestro espíritu cómo ese ambiente espiritual estaba cargado, lleno de qué, de hipocresía. ¿Qué más tiene la religiosidad? Vayan, quieren participar, alcen su manita y una por una puede ir contribuyendo. Yo puse primero que es hipócrita, ¿no? ¿Qué más? Imponen cargas en otros que ellos no llevan. Inquisidor puede aplicar también, ¿verdad? O piensas como ellos o estás fuera de su ley y entonces van contra ti. Esa es la religión. Algo más que quieran agregar. Hagamos esto interactivo, amadas, para que no nos dé sueño, porque luego decimos, estaba yo bien cansada, pero hay que participar, hay que meternos en la palabra, en la revelación, como nos han enseñado nuestras autoridades, como que si lo estuviéramos viviendo. ¿No se acuerdan cómo es la religión? De ahí venimos. De ahí hemos salido. En la religión, ¿qué hay? Dijo fariseísmo, ¿no? Y lo que dijo la hermana. Fariseísmo, ¿por qué? Porque imponen cargas que no están dispuestos a llevar. Juicios. Adelante, Carlita. Puede generar la esclavitud también. Así es, imposición, ¿verdad? De pensamiento de acuerdo a un hombre o de ideología humana, impone el ser esclavo de otro ser humano. Y nosotros somos esclavos de Cristo por elección, por decisión. Todos estamos porque queremos, ¿verdad? Nadie hemos sido obligados ni reclutados para que seamos los seguidores de un cierto personaje, sino hemos sido cautivos por amor, por medio del Espíritu Santo que nos trajo la convicción de que somos hijos de Dios. Todo eso que hemos mencionado es lo que contiene la religión: hipocresía, celos, envidia, pleitos, disensiones, herejías, porque las herejías pues son enseñanzas incorrectas, falsas doctrinas. Ya ven cuántos elementos hay. Y sé que a veces nos quedamos así porque no estamos en el momento captando, pero hay que ir anotando, hay que ir aprendiendo que la religiosidad es todo eso. Y si hay cosas así en nosotros, quiere decir que estamos todavía batallando con ese espíritu religioso. Habladuría, murmuración, es carnal completamente, es diabólica. Es esa supuesta sabiduría que nada más genera una tradición, una costumbre. ¿Se acuerdan que también así decía Jesús? Ustedes han antepuesto las tradiciones, las costumbres, los rituales, a lo que es realmente la revelación y el entendimiento del Rey. Entonces, nosotros vamos saliendo de eso.
podríamos decir que estamos del todo fuera, porque si algunas de estas palabras que comentamos están todavía en momentos operando en nuestra vida, pues quiere decir que hay que seguir erradicando esa religiosidad. El religioso aparenta, ¿no?, una vida santa, aparenta una vida recta, pero lo hace, ¿no?, con el afán, lo hace más bien con el afán de enjuiciar a otros y que él sea aparentemente irreprensible, supuestamente irreprensible, pero Dios, que conoce y ama, dice la palabra, la verdad en lo íntimo, no deja que nadie lo burle, no permite la burla. Y por eso es que también la palabra dice que todo sale a la luz. Así que Jesús estaba batallando con todo esto, con toda esta religiosidad. Y uno de sus discípulos, pues fue el instrumento que Satanás usó. Pero no se iba a quedar así, ¿no? Es como dicen, esto no se va a quedar así. Esto trae una repercusión. ¿Y qué pasó? Vino toda esa carga religiosa a Judas. Todo eso que estaba operando alrededor de él vino a oprimirlo y a traerle un peso tremendo de ¿qué? De arrepentimiento, no, ya vimos, sino de remordimiento. Entonces, lo que quiero que analicemos es esa parte, cuando esos espíritus están operando aún en nosotros, solo tenemos remordimiento, episodios o lapsos de remordimiento cuando pecamos, pero no venimos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ahí no hay verdad, ahí no hay vida, ahí no hay transparencia, sino que lo que viene a nuestra vida es muerte, tal como pasó con Judas. ¿Y por qué digo, ustedes podrían decir, ¿y por qué habla de nosotros? Porque la Biblia es para nosotros, los hijos de Dios. Porque la disciplina y la corrección es para nosotros. Y porque Dios así lo quiere, porque yo anoto unas cosas y luego digo otras cosas y sé que es el Espíritu de Dios, el cual me encomiendo para que Él enseñe a través de su palabra. Entonces, Él dijo, ya no quiero nada. ¿Qué pasa cuando pecamos y nos damos cuenta? ¿Dejamos el pecado por completo? ¿O dejamos las piezas de plata pero conseguimos otra cosa para pecar? ¿No? Ya hubo una transacción ahí, ya hubo una compra de fidelidad. ¿Por cuántas piezas de plata nosotros hemos vendido a nuestro Dios, a nuestro Maestro, a nuestro Señor? A veces ni siquiera una, o el valor de una como tal, literalmente hablando. Otras veces vendíamos nuestro valor también como personas y nuestra integridad por cualquier cumplido, por cualquier situación que nos deshonraba primero a nosotros, ¿no? Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar, que cuando de verdad estamos arrepentidas de algo, lo dejamos de hacer. Y no tenemos tiempo para enjuiciar, porque estamos escudriñando nuestra vida todo el tiempo, a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo. Por eso es que, miren, aún en la parte religiosa hay, digamos, protocolos. Vamos, miren, en el versículo, aquí lo estaba leyendo. En el versículo 6 dice, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Judas dijo, devuelvo lo que me dieron, el pago, y ahí a lo mejor sienta más alivio. Pero como nos han enseñado, ni el diablo te quiere. Porque dijo el diablo, no gracias. Hasta el diablo sabe conducirse muchas veces. Aún en la religión hay protocolos. Y es por eso que a veces gente que es muy religiosa, por ceguera espiritual, porque así aprendió, porque ha sido una tradición familiar,
pero que tiene un corazón diferente puede decir no a esto o aquello cuando no le parece correcto. Ese es un paréntesis. Pero dice más adelante en el 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Hasta el día de hoy. Hay memoria de que ese campo se compró con lo que se pagó por el precio de la vida de un justo. La tierra clama, dice, ¿va? Da testimonio. Habla de lo que es justo y lo que no es justo. Eso me parece muy importante porque cuántas cosas hemos hecho como pactos que no fueron correctos y hay algo que está clamando ahí, algo que reclama, algo que dice, tú quedaste en algo y ahora te echaste para atrás, pero ahí está escrito de alguna manera, tiene memoria. Y la sangre del Cordero, la sangre del Señor, rompe, la buena nueva es esta, rompe con todo pacto antiguo, con todo pacto que hayamos hecho antes de venir a Él, que no fue de acuerdo a su voluntad, queda anulado delante de su presencia. Pero ¿cómo hago uso de la sangre? Podríamos decir el día de hoy. Y para esto le voy a pedir a mi hermana Susi que me conteste esa pregunta. ¿Cómo rompemos el pacto? Esa es la pregunta más. Pues los pactos que hacemos, primero tenemos que reconocer que lo hicimos. Sí, porque para que el Señor en todo caso y en toda situación nos perdone, yo tengo que reconocer primero mi pecado, la acción y la alevosía con la que lo hice, para que yo le pueda presentar correctamente esta situación al Señor y decir, Señor, yo hice esto, lo hice por la convicción de obtener algo, lo hice porque creí que era lo correcto, lo hice porque estaba emocionada, porque hay también cosas que las hacemos como, me está recordando algo que decía el apóstol Adolfo, cuando somos jóvenes le decimos al novio, te voy a amar para toda la vida, y eso es algo tan sencillo, pero es un pacto. Y algo que yo no lo hice, pero sí sabía yo de jóvenes que antes pactaban y se pinchaban el dedo y hacían pacto de sangre, ¿sí? Vamos a estar juntos hasta en amistad. Y la verdad, amada, bueno, esa es la forma de cómo puedo romper esos pactos, es presentarle al Señor la ofensa que yo hice y cómo lo hice y por qué lo hice y pedir perdón y no volver a hacerlo, porque se supone que si quiero romper ese pacto, pues yo tengo que sacar de raíz esto. Bueno, esa es la forma que yo lo estoy entendiendo y no sé si me permite, amada, por ejemplo, a mí el Señor me estaba hablando en esta parte donde dice eh, yo he pecado entregando sangre inocente. Y entonces el Señor me llevaba a recordar las veces que yo miento o he mentido en esas situaciones donde para que no me vaya mal, pueda poner yo a una persona como excusa, pueda echarle la culpa a una persona o decir que no estuve en el lugar, no sé, eso me traía el Señor a mí. Porque pues yo sí en la forma religiosa de la cual estamos hablando, pues yo sí hice muchas cosas de esas, porque ciertamente algo que el Señor me ha estado enseñando en este tiempo en cuanto a la religiosidad es que yo de mis labios puedo hablar que estoy bien, que me quiero arrepentir, que quiero hacer las cosas bien, pero mi corazón puede estar muy lejos del Señor. Entonces, en esa parte que en este tiempo estamos viendo esto, a mí me habla también de que pues a mí me gustaba que me dijeran qué bueno, que lo lograste, que lo hiciste, todas esas fanfarrias. A mí me gustaba eso, ¿sí? Y no digo que no me guste, pero el Señor está trabajando esa área de mi vida donde yo en todo tiempo le dé la honra a Él en cuanto a lo que Él me ha permitido lograr para quitarme esas situaciones ahora sí como dicen, esas raíces de religiosidad, porque pues realmente son cosas fariseas que todavía existen en mi vida.
y que pues ahorita el tema lo está hablando. Yo no sé a cuánta gente, y eso le decía yo en el espíritu, le decía, Señor, yo no sé a cuánta gente he entregado con tu sangre, a través de mi desobediencia, a través de lo que yo no quiero reconocer porque me da vergüenza, porque me da pena, porque para empezar, una palabra que me retumbó los oídos es que a mí me enojaba que me dijeran que yo era religiosa. Una, porque desconocía lo que era ser religioso. Entonces, cuando a mí me llamaban la atención o me hacían ver una parte de mi vida en religiosidad, pues a mí sí me enojaba. Pero la misma palabra trae a la luz esas conductas que uno las hace, que las sigue haciendo y que hoy el Señor las está exponiendo para que diga, mira, para que veas que sí eres religiosa, porque sigues hablando de cosas que ni siquiera haces, como lo que dijo Majito, ¿no? He puesto cargas también en otras personas y que a veces uno lo hace, te acostumbras tanto en esa religiosidad a hacer las cosas tan a la ligera, que cuando vienes a ver ya hiciste y no te diste cuenta. Y algo que decía la amada Laurita es que cuando nosotros estamos en esa convicción de buscar la dirección de Dios, no estás ocupado juzgando, criticando, que es lo que de manera personal a mí me pasaba. Yo hacía juicio rapidito estaba yo juzgando, criticando, poniendo etiqueta, y cuando el Señor empezó a trabajar esa área de mi vida, que también es religiosidad, entonces ahí te das cuenta que cuando tú estás enfocado en el Señor, buscando la dirección del Señor, ya como que no tienes tiempo de estar viendo si cómo vino la falda, el cabello, los lentes, la mano, la pulsera, lo que sea que tú juzgas. Esa es la parte que a mí me habla de manera personal, y le pido perdón al Señor donde dice, o sea, no sé qué campo de sangre he levantado, pero pues al rato dijeran que el Señor siga hablando a mi corazón, porque eso no debe de quedar ahí. Hay que renunciar si queremos tener ese arrepentimiento genuino. Eso es lo que puedo compartir, amado. Gracias, hermana. Hay puntos muy importantes ahí. Cuando hablamos de esta parte de ser validadas, bueno, hay una validación que es normal hasta cierto punto, ¿no? Que es necesaria en nuestra formación, sobre todo de niños, pues estamos formando el autoconcepto, entonces ahí es importante, ¿va? Que nos afirmen, que nos confirmen como hijas amadas, como hijas que fuimos esperadas, más que con palabras que sí son importantes, pues con la realidad que vivimos, con el entorno sano. Pero bueno, sabemos que esto llega a ser muy utópico, porque con la naturaleza caída que tenemos, obviamente las familias no han sido constituidas como Dios lo requiere para bienestar de las mismas, y por eso es que tenemos todas estas carencias. Entonces al querer, como decía la hermana, el halago, el constante halago, el aplauso constante para todo, estamos denotando que hizo falta, ¿verdad? Y en Dios lo podemos adquirir. Eso es bien importante, porque lo que hacíamos era competir. En la competencia estamos demostrando que necesitamos que nos vean y más que a otra persona, ¿no? Yo quiero ganar siempre porque quiero que la atención esté puesta en mí, porque no estuvo, ¿verdad? Y estuvo en otras personas, según yo, según lo que yo vi, según lo que yo me formé como creencia, y entonces no puedo renunciar a esa parte que va también de la mano con ser un falso religioso, ¿no? Porque la Biblia dice que hay una religión verdadera, que es ser obediente, que es tener una buena relación con Dios, que es estar bajo la autoridad del Señor y los que pone sobre nuestra vida. Si no, pues realmente la palabra no diría, ¿verdad? Que hay algo que es verdadero y que es justo, que está en Santiago 1, 26 y 27. Dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, ahí vamos a ir evaluando, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, Dios nos pide ciertos requisitos, ¿verdad? Y esto todo lo encontramos en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios, para que estemos seguros de que vamos bien o tenemos que cambiar ciertas cosas y tenemos que dejar que Dios nos enseñe nuevamente para poder estar en integridad. Y esto a las que nos trae paz es a nosotras.
más que a otras personas, claro, por ende, nuestra familia va a disfrutar de unas mamás o de unas hermanas o de unas esposas, en fin, sea el caso, pues mejores, reguladas, digamos, equilibradas, sanas, para que podamos llevar a cabo nuestras funciones. Pero la que disfruta más es una. La que gana el primer lugar, ahí sí, es una misma por probar y experimentar la libertad. Ahí es donde se aplica la sangre del Señor. En esa confesión, dijo Susi, ¿verdad? Se reconoce, se confiesa y se aparta. Me aparto de lo que venía haciendo mal. Ese es el arrepentimiento que ustedes bien lo saben por el estudio que llevan. Es el hacer el cambio, ¿verdad? Ya no sigo ahí, me doy la vuelta, hago entonces lo que Dios me pide. Y ahí es donde estoy aplicando la sangre, el uso de esa sangre o ese nuevo pacto que a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor vino a traer transformación, vida y libertad. Eso a veces es tan fácil, pero a la vez lo vemos tan difícil, porque cada una estamos buscando unos métodos que sean como que muy novedosos y en muchas congregaciones lo hemos visto y en su momento también lo hicimos. Me aplico la sangre, me pongo la sangre, se la pongo a la ventana, le pongo a la mesa, a la cama, en todos lados, eran una de rituales religiosos. Claro, no lo hacíamos literalmente, pero nuestras oraciones iban enfocadas a esa parte como, decía Apóstol Boni, una abracadabra, algo mágico, ¿no? Yo oro y declaro que aquí la sangre y no entra ningún diablo y el diablo lo tiene uno adentro y afuera y oprimido uno y todo. Entonces no aplica, ¿verdad? Mejor renuncio conscientemente y hago un cambio. La vida en Dios es muy práctica, no es mística, es muy práctica, es por eso es bella, porque sí es posible. Porque es una nueva vida en Cristo Jesús, donde nuestros conceptos viejos tienen que ser totalmente hechos polvo. Sí, oramos así, ¿verdad? Porque es bonito. Y decimos, hago polvo esto delante de tu presencia, pero hago polvo y prácticamente ya no lo guardo como un pensamiento que acariciar, como una idea que contemplar. Llevándolo a la práctica es mucho más bonito porque es libertador. Es mucho más sublime, es mucho más profundo. Yo soy, ustedes lo saben, poeta y me encanta la adoración y lo sublime y lo sensible, pero también está lo práctico y lo que tiene que ser determinante y lo que tiene que ser como está escrito, porque esa es la normatividad. También soy institucional, decimos a veces, ¿no? Como lo marca la regla, como lo dicta la norma, porque de otra forma no funciona. Y entonces solamente vamos a ser personas que se congregan muy emocionales y de momentos muy especiales que nos encantan y son preciosos en la presencia de Dios, pero que no hay una transformación, que no alcanzamos una transformación. Al renovar nuestra mente, esto estamos haciendo. Señor, sí, me alegro, me gozo, con todas mis fuerzas gritaré, como dice esa alabanza, ¿no? Pero también con todas mis fuerzas no gritaré en mi casa, con todas mis fuerzas haré otras cosas que tú me estás pidiendo para que esa sangre que está ahí latente el día de hoy, yo la pueda aplicar de esta forma, consciente, genuina, con toda la intención de hacer cada momento del día un elemento, una piedrita para el altar que yo le voy a dedicar al Señor, con cada pensamiento, con cada una de mis emociones sometidas, con cada una de mis emociones para Él desbordadas, ahí sí se puede, ¿verdad? Qué bendición, porque Él no sabe contener, el Espíritu de Dios no sabe decir hasta aquí es el límite, ¿no? A veces crees que te vas a quedar hincada toda la mañana, ¿o no, hermana? En tu oración de la mañana y dices, ay, ahora sí no me puedo parar, y dice el Señor, ya acabó, ya párate. Ya estuvo bueno, hijita, te encanta, ¿verdad? Estar conmigo y a mí contigo de esta forma, pero sigo contigo, tienes que ir a hacer lo que te toca como responsable de ciertas cosas. Entonces, es ahí donde nosotros nos damos cuenta que hemos ido dejando esas formas
esa construcción que teníamos en nuestra mente religiosa de que se pagaba por el pecado. Que esto vino de una enseñanza que también tuvimos, ¿no? De que había que pagar, pero con algo monetario, que había que pagar con una manda. Ofrecí, no han oído, por ahí ofrecí no tomar un año, pero acabando el año ya está, como cuando ayunamos y ya están las gorditas esperando, ¿va? Y ya está todo guardado del congelador para el día que te levantemos el ayuno. Así, miren cómo a veces no somos diferentes, solamente han cambiado pues las cosas que vamos a ingerir, pero de todas maneras tenemos esos aspectos religiosos, ¿no? Tenemos también aquí que la religiosidad o la religión falsa tiene muchos dogmas o creencias que no son genuinas, que no vienen de Dios. Una de ellas sería, ¿cuál, hermana Carlita, nos apoya? Le doy chancito que lo piense, porque sé que le pregunté muy, muy directo, pero un dogma, una creencia o doctrina falsa, en general, no digo de usted, ¿no? Que haya observado. Creo que, bueno, algo con lo que yo, ahora sí, en particular, sí batallaba, es en esta parte bueno, como yo vengo de una cuna católica, que aun cuando no fui formada, obviamente, dentro de, así como muy de ir a misa los domingos y todo, pero ya lo agarré de grandecita. Entonces, creo que algo importante para mí y que le doy gracias al Señor es esta parte de, para el Señor lo más importante es que, como hablaba ahorita Mal, ahorita y lo que estamos leyendo es que tengamos un arrepentimiento genuino y el Señor nos recibe todo el tiempo, ¿no? Con esos brazos abiertos, porque ve la intención de nuestro corazón. Pero con lo que muchas veces yo batallé y en algunos momentos lo hago todavía, es esta parte religiosa de decir, como hice algo malo, ya Dios no me va a querer, ¿no? O Dios, o tengo que lograr ciertas cosas para que Dios nuevamente me deje entrar a su presencia, ¿no? Entonces, esta parte es algo muy, muy peligroso, siento yo, para cuando nosotros estamos conociendo al Señor, aunque sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero yo he visto y considero que muchas veces, aún ya teniendo mucho tiempo en el camino del Señor, son como estrategias que el enemigo sigue usando para llevarnos a una esclavitud mental y no presentarnos ante Él una y otra vez, ¿no? Porque bien hablaba usted y decía de que pues tenemos una naturaleza pecaminosa que no tiene que ser justificable, pero que sí podríamos entender que hay batallas con las que todavía estamos afrontando y que el Señor la sabe, obviamente, porque Él está ahí con nosotros, ¿no? Pero esta parte de decir, caí, y ahora, ¿cómo le voy a hacer, no? O sea, ¿qué estrategias, qué tengo que hacer para poder presentarme ante ti, ¿no? Y el Señor dice, solamente quiero tu corazón, ¿no? Solamente te quiero a ti. Entonces, para mí esa es como una de las más, pienso yo, ¿no? Como de las más fuertes en cuestión al sientes que Dios te va a rechazar, porque fuimos educados así, ¿no? Ahora tienes que hacer este protocolo, tienes que hacer esto, tienes que rezar tanto, tienes que hacer, entonces, y era así como que en función a lo que tú des, es lo que, pero un dar, no obviamente en arrepentimiento genuino, ¿no? Sino el que yo doy y no había, obviamente, esa relación con el Señor, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que puedo compartir. Muchas gracias. Es muy interesante esta parte, la verdad nos abre un panorama donde podemos también comentar muchísimo todas, ¿no? Cuando venimos a Jesucristo, como decimos comúnmente, a los pies de Jesucristo, ¿no? Porque también tenemos nuestras formas de hablar así como
Si no hablo así, uy, no, entonces no soy de Dios, ¿no? Por eso a veces les digo, yo soy una traducción viviente, no soy tan literal me acuerdo porque Dios quiere que me acuerde por la función que me dio de maestra, pero yo no soy tan literal para hablar la palabra, porque pues Dios nos hizo diferentes, ¿no? Y no estamos diciendo que sea bueno, malo o regular, mejor, pero sí distinto, por los propósitos que tienen nuestras vidas. Entonces, esta parte de religiosidad nos afecta porque, tal como decía ahorita hermana Carlita, y a mí también me pasaba, y tal vez a varias de ustedes, pecábamos y decíamos, ahora sí ya, se perdió todo, ¿no? Como que si de mi conducta dependiera la salvación o la redención. Y la palabra es clara y dice, no es por obras, sino por medio de la gracia, fue gratis. Ahora, lo que sí se pierde es la relación que tengo con Dios, porque por mi pecado estoy apartado del Señor. Y ahí es donde viene el Espíritu de Dios en su gran misericordia y nos advierte, por acá no es. O guarda tu boca, ya no digas eso. Eso es lo que más me ha pasado a mí, porque pues he sido muy suelta para decir cosas que no son edificantes. Entonces, no te quejes, no digas esto. Cámbiale a tu forma de hablar. Ten más misericordia cuando te conduces a las personas. Cada una sabe lo que le hace falta, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Si no hacemos caso y de todos modos hacemos lo que queremos, decimos lo que nos da la gana, obviamente contristamos al Espíritu Santo y es donde nos hemos de dar cuenta que caímos, ¿no? Ay, Señor, caí de nuevo en esto. Pero como esos errores fueron contemplados por Dios, por la parte de naturaleza caída que todavía no ha sido restaurada, que quiere decir llevada a su estado original, que era en el espíritu no hay pecado, ¿verdad? Que dentro del plan de Dios estaba que fuéramos perfectos como Él es perfecto. Entonces tomamos esa parte de la palabra donde dice que no podemos volver a crucificar a nuestro Señor, sino que vamos con Él a pedirle que nos ayude a tener un arrepentimiento genuino, si es el caso que ni siquiera sienta que es genuino mi arrepentimiento. Que a veces estoy tan enojada con alguien y digo, Señor, lo maldije, pero hasta siento bonito, perdóname. De verdad que torcida está mi carne, tengo que ser honesta, ¿no? Me lleva a un camino que no es tuyo. Pone en mí, dijo, ¿verdad? En el Salmo 51 dijo David, crea en mí un corazón limpio, nuevo. Y esto puede pasar una y muchas veces. Señor, mi corazón está quebrado, está sucio, está dolorido y está enojado, además. Crea uno nuevo, porque este se descompuso. Por eso el Señor es el mejor cardiólogo, ¿verdad? Crea uno limpio para que te pueda servir a ti. Y entonces ya no tiene que haber muerte, la muerte viene a través del pecado. Y el Señor es el que hace que el pecado sea nada delante de su presencia. ¿Dónde van a encontrar un mejor negocio que amadas? Donde nosotros no hicimos nada, más que portarnos mal incluso, y Dios ya había determinado que su amor era incondicional. Esto no lo pudo saber Judas, porque si él hubiera sabido esto, no se ahorca. Si él hubiera sabido esto, no termina con su vida, sino en vez de ir a la religión, eso es lo que me decía el Señor, a veces ustedes son así, en vez de venir a mi presencia, como nos comentó Susi, y cancelar eso que hicieron mal, que trae un precio, que trae opresión a sus vidas, van a la religión, a la costumbre, al ritual, pero no al arrepentimiento. Y ahí solo hay muerte. Por eso ustedes, y tú, yo, nosotros, vosotros, todos ellos, lo que hacemos es ahorcarnos solos. No ocupamos ya ni diablo, ni acusador, con nosotros solitos podemos.
Y la acusación viene de la religión, del dogma, de la falsa doctrina. Ven cómo todo se vuelve un rompecabezas, que se va acomodando y alineando. Y entonces viene esta parte de carga emocional, por eso dice remordimiento. Ay, qué feo que hice eso. Me doy pena, me doy asco, soy una basura. Nunca voy a entender para qué nací. He hecho a perder todo. Y viene en ese estado de indefensión en el que muchas veces fuimos educados, mal formados, donde todas estas palabras resonaron una y otra vez. ¿Para qué te tuve? Eres una carga, no entiendes, eres una burra. Me pesa haberte criado, me pesa haberte tenido, pero Dios no es eso, porque Él es el amor. Él es amor, Él es perfección. Permíteme, hermana Claudia, y Él ve más allá de lo que nuestros ojos naturales ven. Él sí ve la raíz del problema, Él sí ve por qué traicionamos y qué es lo que está haciendo falta para que ya no lo volvamos a hacer. Ahora sí, oigo tu participación, hermana. Sí, en relación a lo del arrepentimiento y el remordimiento, cuando logro arrepentirme de todo aquello de donde el Señor me viene mostrando o me ha mostrado en todo el tiempo que he venido en su caminar, eso depende de mí si yo quiero arrepentirme genuinamente. Y como comentaban hace rato, para dejar de ser hipócrita y dejar de estarme maquillando por todo aquello, pues que sé que no es correcto porque la misma palabra me exhorta, me disciplina y todo lo que conocemos. Si yo logro arrepentirme genuinamente y humillarme, tener esa humildad, porque cuando batalla uno con el orgullo, con la soberbia, con todo lo que uno pueda tener, debe de haber fruto. Y el fruto sabemos que lo que he aprendido es lograr que cuando pueda lograr a tener un fruto en cualquier área de mi vida, 1, 2, la que sea, es mi responsabilidad cuidar ese fruto. Para que ese fruto, ¿cómo lo voy a cuidar? Pues bueno, voy a cuidar esos frutos que logro tener ya, que puedan ser gratos delante de Dios, pues por medio de la palabra, seguir no teniendo flojera, no teniendo pereza, buscarle más. Algo que comentaba, no sé quién, muy importante, no desconectarnos con la oración, no desconectarnos con el Padre, porque ahí está nuestro galardón, ahí está lo que yo puedo entender, mi tranquilidad y mi paz y mi descanso, el buscar en oración para poder ser llena del Padre y saber ser dirigida, y el poder saber yo cómo estoy, decir, bueno, estoy en arrepentimiento o remordimiento. Mis frutos, está este fruto, tengo 2 frutos buenos o 3 frutos, bueno, voy a cuidar esos frutos, los voy a estar regando, los voy a estar cuidando de tal manera que yo pueda impactar y que yo pueda ser de respuesta y de bendición en mi entorno, en mi casa y en todo lugar a donde yo voy, como la iglesia. Eso es lo que yo puedo compartir y entender de esta porción de la palabra. Gracias. Gracias, hermana, por participar. Sí, pues cuando vamos madurando, ya vamos apreciando esta forma, ¿no? Pero antes, pues al menos yo, y creo que varias, batallamos en su momento para poder asimilar este perdón y esta gracia. Por eso es que volvíamos a querer crucificar al Señor, digamos, en una forma obviamente, en sentido figurado. Pero gracias. Así es, por medio del Hijo es que hemos sido santificados y apartados. Por medio de la sangre del Cordero. Hoy estamos hablando de este genuino arrepentimiento que viene a nuestro corazón. Y la palabra también nos enseña que ese genuino arrepentimiento viene de Él. Por eso es que si no me siento tan arrepentido, porque uno no se puede ni engañar solo ni engañar a Dios, ¿no? Es una realidad que hay veces que está mi alma tan cautiva en algo, no sé, puede que no sea el tema con todos, ¿no? Hablo de mi experiencia y de lo que sé que muchas pasamos por lo que hemos comentado. Y entonces el alma está tan acostumbrada al pecado como al azúcar, digamos, ¿no?
Como cuando te dice el médico, no puede usted tomar azúcar porque su glucosa se dispara. Pero tú dices, pero me encanta. Y bueno, ya la voy a bajar, pero solo media cucharita. No, no puede usted tomar azúcar, te están diciendo, tome su stevia, tome, no sé, su miel, no sé, otra cosa. Pero no puede. Y uno dice, pero y un cuarto de cucharita. A veces somos así con el pecado. Damos lugar, damos espacio. Y decimos un poquito. ¿Sí o no? Echamos mentira todavía. Por defender algo que luego dices, ¿y para qué ni tenía que decir algo así? Ni tenía. Y a veces el Señor está aquí, aunque esté con nosotros y nos está redañando, no vayas a decir eso porque no es verdad. A veces no tanto mentira, pero exageramos mucho por tema cultural, porque así nos enseñaron a la exageración. ¿Cómo estás? Ay, no, comadita, casi me estoy muriendo, y es que vieras que... Y en mucho hablar, también dice la palabra, está el pecado. Y es que me dicen, no, en mi casa no me comprenden y ya no sé qué hacer y esto es una calamidad. Y dice Dios, ¿y dónde estoy yo en tu hablar? ¿Dónde estoy yo en tu revelación de lo que estás viviendo? Claro, ahí tiene que haber una transformación, pero según dice 2 Corintios 7:10, la tristeza conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento genuino que lleva a la salvación, que lleva a un cambio. Dice que la tristeza que según Dios, lo estoy parafraseando obviamente, amadas, pero si quieren búsquenlo y lo leemos, si alguien lo quiere leer, lo quiere compartir, adelante. 2 Corintios 7:10. Y ahí vamos a ver cuál tristeza sí es buena. Amén, amada. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso fue lo que le pasó a Judas, dicho en este versículo. La tristeza del mundo. Quedé mal, me vieron, me da pena. ¿Cómo yo, si sabía de que quién es él, pude hacer esto? Dijo, tú entregué a un inocente, porque él no estaba hablando con revelación, sino con su entendimiento. Y dijo, bueno, pues Jesús no se portaba mal. Nos daba de comer, nos llevaba de viaje a cada ratito a diferentes aldeas, nos lavaba los pies, nos amaba, y yo lo traicioné. Ahí vino una tristeza, pero según su carne, sin otro entendimiento. Pero la tristeza, dice la versión Dios habla hoy, pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando el entendimiento está claro y viene a nosotros la revelación de que estoy triste porque le fallé a Dios, porque sin Dios no puedo vivir, entonces viene un genuino arrepentimiento. ¿Y cuál es el resultado? El pecado nos da asco, y vuelvo al ejemplo del azúcar. Lo dulce ya no te gusta, porque sabes que está muy dulce, pero que te hace mucho daño. Y por eso dices, no quiero volver a pecar, porque sé que el pecado me aparta de Dios y me aparta del propósito de Dios. Amadas, ya vamos a ir terminando. Realmente creo que hoy Dios nos ha favorecido con un poquito más de revelación y participación. Agradezco cada una de ellas, todas suman, todas ayudan a que ampliemos esta visión de lo que es el reino, de lo que es el arrepentimiento, de lo que es el perdón genuino. Y cuando ya entendemos que el perdón proviene del corazón perfecto de Dios, no nos queda más que perdonarnos también y deleitarnos en esta gracia y recibir ese perdón. Así que si al día de hoy algunas estamos batallando y algunas de las personas que vean este video están batallando con ese perdón a uno mismo,
que es el más complicado. Y de ahí parte el amor al prójimo, no hay de otra. Porque no puedo amar a otro si no me amo, obviamente. Si no me he perdonado en totalidad, yo no puedo otorgar ese perdón porque creo que me la deben. Entonces, hoy es tiempo de arrepentirnos de no perdonarnos, de arrepentirnos de creer que nuestro sacrificio es más importante o es mejor que el sacrificio perfecto. Eso sería vanagloria. No viene de nosotros, ¿verdad? No somos buenos como tal. Él es el bueno. El Señor es el que trae la libertad. Su palabra es la que trae esa transformación. ¿Alguna más quiere comentar algo antes de concluir? O hacer, y a la vez hacer la oración, por favor. Para